Bueno, buenos días a todos. Yo soy Selene Petrovich, residente del Servicio de Cardiología del Hospital Militar, y hoy en un nuevo Ateneo Bibliográfico vamos a presentar el trabajo Tomahawk, que es un trabajo que evalúa el papel de la arteriografía coronaria de urgencia en pacientes que tuvieron un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario y que llegó sin elevación del ST. Bien, sabemos que hay, si bien no es muy frecuente, varios pacientes que llegan después de un paro cardiorrespiratorio al hospital, muchos de ellos no presentan elevación del ST y es muy discutido el tiempo en el que hay que realizar el cateterismo. La idea de este trabajo es evaluar si este cateterismo hay que realizarlo apenas ingresa el paciente al hospital o de manera diferida. ¿Cuáles son los beneficios de realizar un cateterismo urgente? Es que si hay una lesión culpable y esta se revasculariza, disminuye el tamaño de un infarto y disminuye el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, obviamente con la disminución también del riesgo de llevar al paciente al shock cardiogénico. Pero por otro lado, está discutido principalmente porque esto retrasa las medidas que se toman para post-paro cardiorrespiratorio, como también retrasa el diagnóstico de otras causas de paro cardiorrespiratorio, y obviamente a las complicaciones propias del paro de la circulación se le suman las complicaciones de realizar un cateterismo. A lo largo del tiempo se hicieron varios trabajos, esto es uno de los últimos trabajos que se hizo, que es el COAC, en donde se evaluaron 552 pacientes que habían tenido un paro cardiorrespiratorio prehospitalario y que habían llegado al sistema de salud con electros sin elevación del segmento ST, y lo que buscó principalmente es ver qué supervivencia tenían los pacientes a los 90 días, comparando los que se hacían arteriografías de urgencia versus arteriografías de manera diferida durante la internación. Lo que se vio es que no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos en la supervivencia a los 90 días, y tampoco una diferencia significativa en cuanto a los puntos secundarios, principalmente un compuesto entre la supervivencia a los 90 días y el rendimiento cerebral posterior al evento. Por otro lado, un estudio más nuevo, el PEARL, que también evaluó 99 pacientes con las mismas características, pero en este caso lo que evaluaban, además de la supervivencia a 90 días, era el estado neurológico al momento del alta. Y como puntos secundarios, la prevalencia de la oclusión coronaria aguda, la cual se podía llegar a considerar responsable del evento, y también un combinado entre la función neurológica al alta y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Lo que se vio nuevamente es que en este estudio es que no se mostró diferencia significativa entre los grupos, tanto en el punto final primario como en los puntos secundarios, habiendo un porcentaje muy bajo de lesiones que se podían considerar causales del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué nos dicen las guías? Esta es la guía de la ES del año 2017, que es la última que menciona los pacientes que presentan paros cardiorrespiratorios en el ámbito extrahospitalario. Dice que debe considerarse la angiografía urgente, solo si la sospecha de isquemia miocárdica es alta. Entonces este estudio, que es el que presentamos hoy, viene a plantearse lo mismo, ¿sí? El papel de cuándo realizar la arteriografía. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, abierto y aleatorizado, en donde, como dije anteriormente, se compara la arteriografía coronaria inmediata, o sea, el ingreso, versus una arteriografía coronaria diferida, en este caso después de las 24 horas de haber ingresado el paciente al hospital. Y los pacientes debían haber presentado paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, que haya sido abortado y que el primer electro después del evento no presente elevación del segmento ST. Como criterios de inclusión, los pacientes obviamente tenían que haber presentado el paro cardiorrespiratorio,
de posible origen cardíaco, tenían que ser mayores a 30 años y presentar previo a esto ritmos desfibrilables o no desfibrilables, y como criterios de exclusión, electros que presenten supra-ST o bloqueo de rama izquierda nuevo, que no retornen a la circulación espontánea al ingreso hospitalario, que presenten inestabilidad hemodinámica o eléctrica severa, que haya alguna otra etiología que sea de causa cardíaca, que presenten un paro cardiorrespiratorio una vez estando en el hospital, o que estén, en el caso de las mujeres, embarazo conocido o embarazo probable. Bien, los pacientes se lo autorizaron uno a uno a la rama de angiografía inmediata, uno a la rama de angiografía diferida. Los de la angiografía inmediata fueron transportados lo antes posible a la sala de hemodinamia, y los de la angiografía diferida transportados primero a la unidad coronaria, en donde se evaluaban otras posibles causas de paro. Se iniciaban las medidas post-paro, y la angiografía se realizaba luego de las 24 horas del ingreso. Había excepciones si esos pacientes que llevaban a los pacientes que habían sido randomizados a la rama diferida a estudiarse de manera urgente, que era que elevaran enzimas cardíacas, troponina en este caso por 70 veces por el límite superior de normalidad, o CKMB 10 veces por el límite superior de normalidad, luego de 6 horas de haber tenido el evento, que intercurrieran con inestabilidad eléctrica o hemodinámica, o que durante esas 24 horas se realice un electro y se evidencie un supradesnivel del ST. Y si bien todos los pacientes que se estudiaban, el consenso era revascularizar en la medida en la que se encontraran lesiones clínicamente relevantes, tanto en el grupo de la angiografía inmediata como de la angiografía diferida. Los puntos finales del trabajo, los puntos finales primarios fueron muerte por cualquier causa dentro de los primeros 30 días, y como punto secundario, infarto, déficit neurológico severo, un compuesto entre ambos, la duración de la internación y la cantidad de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca dentro de los primeros 30 días. Como puntos secundarios, y como puntos de seguridad, el sangrado, el ACV, y la insuficiencia renal, principalmente la insuficiencia renal que llevara al paciente a la hemodiálisis. La población estaba compuesta principalmente por mujeres de 70 años, en casi un 40% ya presentaban enfermedad coronaria previamente conocida. El tiempo al retorno de la circulación después del paro era aproximadamente de 15 minutos, en casi un poco más de un 50% presentaban ritmos desfibrilables de paro, y el Glasgow promedio al ingreso al sistema de salud era de 3/15. ¿Qué se vio? En los pacientes, 265 pacientes fueron randomizados a la rama de angiografía inmediata. De esos 265 se estudiaron el 95,5%, que son 253 pacientes. El tiempo del ingreso hasta el tiempo puerta balón fue de 2,9 horas. Y de esos 253 pacientes, en un 60,7% se encontró enfermedad coronaria, y de ese 60,7%, el 38% presentaba una lesión clínicamente relevante que podría ser la causal del paro cardiorrespiratorio. En el caso de la angiografía diferida, también se randomizaron 265 pacientes, de los cuales se estudiaron 165, el 62,2%, en un periodo promedio de 46,9 horas, casi 47 horas. Este número es bajo principalmente porque, la angiografía diferida no es que todos los pacientes que entraban dentro del trabajo se iban a estudiar de manera diferida, sino que quedaba criterio médico. Si había una baja sospecha de que el paro pueda llegar a ser de causa coronaria, esos pacientes no iban a angiografía. De estos 165 pacientes, el 72% presentó enfermedad coronaria y el 43% presentó enfermedad coronaria relevante, dejando casi un 40% de pacientes
que habían sido estudiados que presentaban lesiones coronarias relevantes que podían llegar a ser causales del paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles fueron los resultados? El endpoint primario, que era la muerte por cualquier causa dentro de los 30 días, lo que se vio es que no hubo un beneficio de la angiografía inmediata sobre la diferida en la mortalidad. Y en los endpoints secundarios, principalmente en el compuesto por infarto y déficit neurológico severo, y muertes por cualquier causa, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. Dejando como conclusión que la angiografía coronaria inmediata no mostró beneficios sobre la diferida, o sea, más allá de las 24 horas, y que se asocia a una mayor tasa de eventos adversos, aunque no de manera estadísticamente significativa. Cosa que se vio en los estudios, de los últimos 2 estudios que se realizaron, este estudio tampoco mostró beneficios. Muchas gracias.